Vamos a hacer otro vídeo de conceptos, de cositas que salen en orgánica y que parece ser que con ellas os atravesáis y os equivocáis. Vamos a hablar de lo que es un benceno y de lo que es una estructura de ciclo hexano. Una molécula de benceno, y aquí en concreto os he puesto un benceno con un sustituyente, vamos a pensar que es un grupo NH2, es una amina, es un anillo hexagonal plano, es anillo hexagonal y es plano. ¿Por qué? Porque todos sus carbonos son de tipo sp2. Por tanto, cuando se forma la estructura, en cada uno de los carbonos queda un orbital p sin hibridar, y en cada uno de estos orbitales queda un electrón desapareado. El solapamiento continuado de estos 6 orbitales es lo que constituye la nube aromática, aunque por convenio se puede representar por 3 dobles enlaces alternantes. En realidad existe un orbital molecular policéntrico que se conoce con el nombre de nube aromática. Repito, anillo hexagonal plano, carbonos sp2. La posición vecina a un sustituyente se conoce con el nombre de posición orto. La posición no vecina se conoce con el nombre de posición meta y la posición opuesta la conoceréis con el nombre de posición para. Si en cambio hablamos de la estructura del ciclo hexano, el ciclo hexano está constituido por carbonos de tipo sp3. En cada uno de los carbonos hay 2 sustituyentes, uno en el eje axial y otro en el eje ecuatorial. No he querido ponerlo todos para que no estuviera la estructura completamente macizada de pelotitas. Pero aquí encontraríamos un sustituyente en un eje ecuatorial y aquí el hidrógeno en el eje axial. La estructura del ciclo hexano, como podéis ver, está retorcida sobre sí misma, formando lo que se conoce con el nombre de formasilla. ¿Cómo se pinta una formasilla? Bueno, pues hay un pequeño truco para pintar formasillas que sean más o menos elegantes. Se pintan 4 puntitos en línea y equidistantes, debajo del segundo otro puntito y encima del tercero otro puntito. Bien, y ahora hay que unirlos. Este se une con este y con este se une con este y con este. Bien, ahora ya solamente falta cerrar la estructura. Ya tenéis una estructura de ciclo hexano. Si tenéis que pintar los ejes axiales y ecuatoriales, que eso es algo que a la gente le cuesta trabajo, los ejes axiales son muy fáciles, uno para arriba, otro para abajo, otro para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, son fáciles de pintar y se aprenden rápidos. Lo que son más equívocos son los ejes ecuatoriales. Si queréis pintar el eje ecuatorial en un carbono, os tenéis que fijar en el segundo lado, porque el eje ecuatorial es paralelo al segundo lado. Vamos a pintar otro de otro color. Vamos a pintar en este carbono el eje ecuatorial. Pues me fijo en un segundo lado que puede ser indistintamente este o puede ser este. Cualquiera de los dos me vale, porque los dos son segundos lados. Vamos a coger este y fijaros, aquí vamos a pintarlo, el eje ecuatorial. Perfecto. Vamos a por otro eje ecuatorial, el de este carbono. ¿A quién tenemos que buscar? ¿En quién tenemos que fijarnos? Pues nos tenemos que fijar en su segundo lado. Este sería el primer lado, el segundo lado sería este, o este, me da igual, pues lo pintamos paralelo al segundo lado. Bueno, como me imagino que ya habéis cogido la técnica, el resto de los ejes ya los pinto yo, y ahora os voy a completar la estructura con los ejes axiales. Uno hacia arriba, uno hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y estos serían todos los ejes de la estructura del ciclo hexano, que como podéis ver es bastante complicado de distinguir quién es quién. Bien, la estructura del ciclo hexano es dinámica, está interconvirtiéndose a través de la forma bote en otra formasilla. Si esta estructura del ciclo hexano levanta ese pico, y ahora os lo haré con un modelo molecular para que veáis que es verdad, se transforma en la forma bote, y si baja este pico, se nos transforma de nuevo en la forma silla. Pero cuando esto sucede, cuando un ciclo hexano a través de la forma bote se transforma de nuevo en otra forma silla, los ejes que eran axiales se transforman en ecuatoriales y los que eran ecuatoriales se transforman en axiales. Estos dos ejes, que aquí los podéis ver, son ecuatoriales, aquí se habrían convertido en ejes axiales. Y por el contrario, los ejes que eran axiales aquí se habrían convertido en los correspondientes ejes ecuatoriales. Bien, como esto es un poquito increíble, aquí os he preparado un modelo molecular en el que he utilizado solamente 2 bolitas de color de referencia en posiciones 1, 4 y que espero que veáis que se encuentran en ejes ecuatoriales.
Observar como yo no voy a hacer nada más que un pequeño giro en la estructura a través de estos dos enlaces. Voy a girarla un poquito, la voy a girar un poquito, y ahora la tengo en forma bote. No sé si la podéis ver, pero está en forma bote. Y si giro por otro poquito por aquí, ahora la tengo en otra forma silla, pero las bolitas de color que estaban en la primera imagen estaban en ejes ecuatoriales, en ejes axiales, ahora lo tenéis en ejes ecuatoriales. Vamos a volver a girar para volver a interconvertirla a través de la forma bote en la otra forma silla con los sustituyentes ecuatoriales. Vamos a hablar en un momentín también del lenguaje de flechas y de la simbología. Cuando algo está en fase sólida se pone S entre corchetes, si está en fase líquida se pone L y si está en fase gaseosa se pone G. Cuando lo tenéis en solución acuosa ponéis AC o AQ, en solución acuosa. Cuando ponéis calor encima de la flecha añadís un triangulito. ¿Cómo se representa una reacción que cursa en una sola dirección? Con una sola flecha. Si pintáis dos flechas con las cabezas contrarias, estáis hablando de una reacción reversible, de un equilibrio. No confundir ese símbolo con una flecha con dos cabezas, porque esto significa resonancia, y es muy corriente este error, que alguien intente representar o una resonancia o un equilibrio con la flecha inadecuada. Este equilibrio, esta resonancia. Cuando en un proceso se desprende un gas, una flechita hacia arriba. Cuando en un proceso se precipita un sólido, pues una flechita hacia abajo. Cuando contáis el ataque de un par de electrones, una flechita curvada. Si esa flechita curvada, en vez de tener dos anzuelos, tiene un solo anzuelo, es el movimiento de un solo electrón, cosa que sucede, por ejemplo, en las reacciones por radicales libres. Y ahora os voy a enseñar una escala de oxidación, una cosa muy curiosa y que os enseñará las relaciones que hay entre los compuestos orgánicos. Imaginaros que yo tengo una cadena carbonada de propano. La cadena carbonada de propano tiene de fórmula C2H6, el doble de carbono más 2 de hidrógeno. Y le quitáis un hidrógeno y le metéis un agrupamiento hidroxilo. Esto se haría con un reactivo, no hace falta que lo sepamos ahora. Si le quitamos un hidrógeno y le metemos un OH, la molécula se transforma en C2H6O. Habéis aumentado la cantidad de oxígeno. Por tanto, esto constituye lo que se conoce con el nombre de un proceso de oxidación. Le voy a quitar, en el carbono donde está el OH, le voy a quitar, es un alcohol evidentemente, esto creo que todos sabéis que es la función alcohol. Le voy a quitar un segundo hidrógeno y le vamos a introducir un segundo agrupamiento hidroxilo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues al meter un segundo OH, en el carbono se acumula una gran cantidad de carga eléctrica. Eso es una situación de inestabilidad y la molécula lo que hace es resolverla perdiendo una molécula de agua entre los dos OHs. Bueno, si hay un OH y un cloro se pierde clorhídrico, si hay un OH y un NH2 se pierde amoníaco, pero fijaros que la molécula se ha transformado en C2H4O. Hemos hecho otro nuevo proceso oxidativo, pero esta vez ha sido por disminución de la cantidad de hidrógeno. En el primer paso oxidativo que hemos hecho, hemos aumentado el grado de oxidación por aumento de oxígeno, pero en el segundo la oxidación se ha producido por la disminución de la cantidad de hidrógeno. Esa función, que se conoce con el nombre de alcohol deshidrogenado, que todos lo conocéis, se la nombra por el acrónimo aldehído. Aldehído es una contracción de alcohol deshidrogenado. Bien, si al aldehído le quitáis el tercer y último hidrógeno y le metéis un tercer y último grupo hidroxilo, pues entonces nos encontraríamos con que habríamos alcanzado el C2H4 y aquí la oxidación se ha producido por aumento de la cantidad de oxígeno, O2. Vamos a pintar la flecha de oxidación. Por tanto, los compuestos orgánicos podéis ver que se relacionan porque puede ser la misma cadena carbonada en distinto grado de oxidación. Según el grado de oxidación, se es alcohol, se es aldehído cetona o se es ácido orgánico.
a medida que vosotros subís en esta escalera, la molécula tiene cada vez más oxígeno y cada vez menos hidrógeno, por tanto es un nivel de oxidación más elevado. Por tanto también, si vosotros bajáis en esta escalera, nos encontraríamos con que iríamos aumentando el nivel de reducción. Bien, más cositas. Os voy a hacer una relación para que veáis cómo todas las moléculas también están interrelacionadas de alguna manera. Imaginaros que tenemos una molécula de agua. Tenemos una molécula de agua y yo le quito un hidrógeno y le meto una cadena carbonada que os la voy a pintar así como una especie de cebollo. Bueno, pues ha dejado de ser agua y se os ha transformado en la molécula de alcohol. Si le quitas el segundo átomo de hidrógeno y le metes otra cadena carbonada, ha dejado de ser un alcohol y se ha transformado en un éter, como podéis ya ver y sospechar. Si las cadenas carbonadas, mediante un reactivo que, en fin, no hace falta que conozcáis, pero mediante algún método extraño, lográramos sujetarlas, conectarlas, se nos transformaría en un éter interno que se conoce con el nombre de epóxido. Esto es un epóxido. Y si al epóxido vosotros lo rompierais por un proceso de hidrólisis, cosa que resulta extremadamente sencillo de hacer debido a la gran reactividad que tiene la estructura, pues entonces tendríamos la molécula de diol. No me cabe más en la pizarra, pero os digo que si a una molécula de diol la calentáis a medio ácido a 180 grados y se produce una deshidratación, esa molécula de diol se terminaría transformando en una molécula de carbonilo. Es una manera de empezar a entender, de ver cómo todas las funciones están relacionadas de alguna manera. Vamos a hablar en un momento de los centros esterogénicos. ¿Qué es un centro esterogénico? Para vosotros, un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Cuando tiene 4 sustituyentes distintos, como podéis ver aquí, puede haber 2 distribuciones en el espacio distintas que entre ellas guardan una relación de especularidad. Son imágenes de espejo y por tanto no pueden ser superponibles. Una desvía el plano de la luz polarizada a la derecha, R rectum, y otra lo desvía a la izquierda, S siniestrum. Es lo que se conoce con el nombre de enantiómeros. Más cositas. Vamos a ver si aquí tenemos otros enantiómeros con 2 centros esterogénicos. Aquí tengo, me he traído estas estructuras, vamos a ver si he acertado, un momentín que vea yo, pero me parece que estas no son las que yo estaba buscando. Vamos a ver si las encuentro. Un momento, vamos a ver, va a ser la peor combinación, ya lo veréis. Estas dos, a ver. Bueno, pues sí, parece que hemos acertado. Observar, entre ambas hay una relación de imágenes de espejo y por tanto no son superponibles. Podéis ver que no coinciden, también son enantiómeros. Pero una de estas la voy a cambiar por esta otra. A ver, observar aquí. Aquí podéis observar que hay el carbono que os estoy señalando es imagen de espejo y por tanto no es superponible, pero el carbono de delante, un momentín que lo gire, el carbono de delante sí es superponible. Bueno, cuando se da esta situación de que hay un trozo de la molécula que es imagen de espejo y otro trozo que es igual, es lo que se conoce con el nombre de diasterómero. Bien, más cositas que querría que explicaros. Representación en 3D. Os he traído aquí una molécula en 3D, no sé si la cámara logrará captarla bien porque es bastante grande. Es una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos, un cloro en posición 2, un grupo hidroxi en posición, perdón, en 2 está el alcohol, en 3 está el cloro, es el 3-cloro, 2-butanol. Hay 2 esterocentros. Para analizar esterocentros tenéis que girar la estructura para que los hidrógenos se encuentren por detrás. Vamos a analizarlos en un momento si se dejan. Aquí podéis ver que el grupo A es el hidroxilo, el grupo B, el grupo C, A, B, C a favor de las agujas del reloj, A, B, C a favor de las agujas del reloj. Por tanto, tiene isomería de tipo R. Si a la molécula la veis así, la estáis viendo en proyección tridimensional. Si la veis así, en proyección de cuñas. Y ahora supongo que identificaréis que esto es lo que constituye la proyección frontal de Newman. Si a la molécula la apoyáis en una arista, y la aplastáis, es lo que se conoce con el nombre de proyección de Fischer, que es la más dura de analizar, la que más trabajo os cuesta. Bien, señores, espero que estos
tutoriales os hayan servido de algo y que, bueno, pues que entréis en la orgánica con un buen pie. Ánimo, no es para tanto, ya veréis que